El 31 de octubre llega una de las celebraciones más divertidas y terroríficas de todo el año, Halloween, donde la creatividad, la convivencia y la celebración se unen en esta noche. Mientras que para unos es una noche de fiesta y disfraces, para otros no hay nada que celebrar. Mitos, leyendas, creencias e historias surgen a partir de esta celebración. Y aunque es muy común escuchar sobre Halloween, ¿alguna vez se han preguntado de dónde proviene esta celebración y si realmente todo lo que se dice alrededor de esta celebración es real? Hola, soy Alondra y en este episodio les mostraré el origen de esta celebración y todos los mitos y leyendas que surgen alrededor de Halloween. Así que pónganse cómodos y vamos a comenzar. Hoy en día, y para muchos, la noche de Halloween se espera con gran entusiasmo. La imaginación comienza a volar para crear el disfraz más creativo o el más auténtico. La planeación de fiestas va desde la decoración con telarañas hasta platillos que simulen algún personaje de Halloween. Algunos decoran sus casas y compran dulces para darles a los niños que llegan a decir su icónica frase: dulce o truco. Sin embargo, el origen de esta celebración remonta a muchos años atrás, en otras culturas y con otras creencias. Durante siglos, esta celebración ha sufrido diferentes cambios derivados de las distintas culturas y tradiciones, lo que la ha transformado poco a poco en lo que la conocemos hoy. Los orígenes de Halloween se remontan a más de 3000 años atrás, según los registros. Todo comenzó gracias a los celtas, un conjunto de pueblos antiguos que vivieron en Europa, principalmente en zonas que hoy son Irlanda, Escocia, Gales, Inglaterra, Francia, España, Alemania y parte de Europa Central. Básicamente eran muchas tribus diferentes que compartían la misma cultura, idioma y creencias parecidas. Eran guerreros valientes, conocidos por luchar con espadas y escudos decorados. Vivían en pequeñas aldeas, eran artesanos, agricultores y comerciantes. Los celtas tenían un gran respeto por la naturaleza. Por ello, creían en muchos dioses y diosas relacionados con la naturaleza: el sol, los ríos, los árboles, los animales, etc. También pensaban que el alma no moría, sino que renacía. Además, les gustaba mucho la música, los cuentos y las leyendas. De hecho, muchas historias de hadas y héroes mágicos provienen de sus tradiciones. Entre sus celebraciones tenían una en particular, llamada Samhain. Era una de las fiestas más importantes de los antiguos celtas, pues marcaba el final del verano y el comienzo del invierno. Y la celebración comenzaba en la noche del 31 de octubre y finalizaba el 1 de noviembre, ya que para los celtas el año estaba dividido en dos partes: la mitad luminosa, es decir, el verano, y la mitad oscura, el invierno. Y durante esta celebración era momento de guardar las cosechas, prepararse para el frío y honrar a los espíritus. Durante el Samhain, los druidas, que eran los sacerdotes celtas, hacían ceremonias con fuego, ofrendas y adivinaciones. Encendían una gran hoguera comunal, en donde todos llevaban una pequeña brasa hacia su casa para encender su propio fuego nuevo, símbolo de renovación y protección. También creían que durante esta noche era un buen momento para leer el futuro, porque el mundo espiritual estaba más abierto. Los celtas pensaban que esa noche el velo entre el mundo de los vivos y el de los espíritus se hacía muy delgado. Esto significaba que los espíritus podían regresar a visitar sus hogares o deambular por la tierra. Es por eso que encendían grandes hogueras, para protegerse y guiar a los espíritus buenos. Dejaban comidas fuera de sus casas para que los muertos se sintieran bienvenidos, y en ocasiones utilizaban máscaras y disfraces para ahuyentar a los malos espíritus o confundirse entre ellos. Con el tiempo, el cristianismo llegó a las tierras de los celtas. La iglesia quería convertir a los celtas, pero sin eliminar por completo sus tradiciones, porque eran muy importantes para ellos. Así que tomaron la fecha del Samhain, o sea, el 31 de octubre, y colocaron al día siguiente una celebración cristiana, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, por lo que la noche anterior, o sea, el 31 de octubre, pasó a llamarse All Hallows Eve, que en español sería Víspera de Todos los Santos, que con el tiempo esta expresión se fue acortando a lo que hoy conocemos como Halloween. Aunque la iglesia cambió el significado, la gente siguió celebrando sus antiguas tradiciones celtas. Seguían encendiendo hogueras, usaban disfraces y hacían ofrendas, o jugaban con símbolos de los espíritus. Estas costumbres fueron mezclándose con las celebraciones cristianas y fueron evolucionando. Por ejemplo, las máscaras y los disfraces celtas se mantuvieron, pero con una idea más de festín. Y las calabazas talladas, inspiradas en las linternas de nabo de Irlanda,
se transformaron en las jack-o'-lanterns que hoy conocemos. Durante el siglo XIX, muchos irlandeses emigraron a Estados Unidos por las guerras y el hambre, y desde luego que llevaron consigo las tradiciones de Halloween. Pero en América, la fiesta se transformó aún más, pues se volvió más comunitaria y menos religiosa. Los niños comenzaron a disfrazarse y a pedir dulce, una evolución de la costumbre europea de pedir comida u oraciones a cambio de bendiciones. Y aparecieron los juegos, las historias de miedo y las decoraciones. Así, poco a poco, Halloween se fue convirtiendo en una fiesta popular, divertida y comercial, pero con raíces muy antiguas. Para entonces, esta celebración ya estaba muy arraigada en Estados Unidos y en Canadá, pero comenzó a celebrarse masivamente hasta 1921, cuando se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota. Y hasta finales de los años 70 y principios de los años 80 fue que Halloween se convirtió en una fiesta internacional, gracias al cine y a las series de televisión. Pues en 1979 se estrenó la película Halloween, dirigida por John Carpenter, y por supuesto fue todo un éxito. Como les mencionaba, durante el Samhain, los celtas creían que el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus se unían y que los muertos o los seres de otro mundo caminaban entre los vivos. Por ello, para protegerse o pasar desapercibidos, la gente comenzó a disfrazarse como los espíritus. Y por supuesto no eran como los disfraces que conocemos hoy en día. Los disfraces celtas eran simples, rústicos y hechos con materiales naturales. Llevaban pieles, cuernos o cráneos de animales como lobo, ciervos o toros. Esto representaba fuerza y conexión con la naturaleza. Y a veces los usaban también en rituales para transformarse simbólicamente en el espíritu del animal. También solían ponerse ropa desgastada en color gris o negro para no llamar mucho la atención de los espíritus. O solían ensuciarse la cara con barro o con cenizas para parecer fantasma o seres de otro mundo. Además fabricaban máscaras con madera, paja, cuero o calabazas talladas. Y algunas tenían expresiones atemorizantes para espantar a los espíritus malos. Básicamente estas máscaras fueron la inspiración de las máscaras que conocemos hoy en día de Halloween. Sin embargo, para los celtas, el disfrazarse no solo era algo divertido, sino era algo espiritual y una protección mágica. La gente se transformaba simbólicamente por una noche, mezclándose con las almas que volvían del más allá. Con la llegada del cristianismo, la idea de disfrazarse no desapareció, pero cambió de sentido, pues ya no era tanto para protegerse de los espíritus, sino para representarlos en celebraciones religiosas y teatrales. En Escocia e Irlanda, los niños y jóvenes hacían el guising. Iban de casa en casa con máscaras o mantos oscuros, recitando versos o pidiendo comida a cambio de bendiciones. Y los disfraces seguían siendo fantasmales o demoníacos, pero ahora más festivos que rituales. Ya en Estados Unidos, los disfraces se volvieron más parte de juegos y fiestas. Ya no tenían un propósito espiritual, sino divertido y de entretenimiento. Por ejemplo, comenzaron a hacer disfraces como fantasmas con sábanas, brujas, esqueletos o duendes. Y por supuesto, las máscaras comenzaron a venderse en tiendas a finales del siglo XX. Para 1950, Halloween ya se había convertido en una fiesta muy popular en Estados Unidos, por lo que las marcas vieron una oportunidad y comenzaron a fabricar disfraces para venderlos. Y con el paso del tiempo comenzaron a aparecer disfraces inspirados en personajes de películas, princesas, superhéroes, monstruos, etc. Y así poco a poco los disfraces pasaron de ser una protección espiritual a una forma de divertirse. Antes de que existiera el dulce o truco, en Europa ya existían tradiciones, a veces niños, a veces adultos, iban de casa en casa pidiendo algo a cambio de oraciones, canciones o pequeñas representaciones. Por ejemplo, en Inglaterra, durante el Día de Todos los Difuntos, personas pobres, sobre todo niños, iban de casa en casa pidiendo soul cake, a cambio de rezar por los muertos de la casa. En Escocia e Irlanda, los jóvenes se disfrazaban y visitaban casas recitando versos o haciendo pequeñas actuaciones a cambio de comida, monedas o fruta. Era una actividad más bien social y no exactamente una amenaza. Con el tiempo, las antiguas prácticas se mezclaron entre sí y con costumbres cristianas. En siglos posteriores, la costumbre de disfrazarse y salir de casa se mantuvo en zonas rurales de la isla británica y en Irlanda, donde los niños pedían comida o golosinas improvisadas. Pero con la llegada de los inmigrantes irlandeses y escoceses a Estados Unidos llevaron estas tradiciones. Esta práctica adoptó una forma comunitaria,
donde escuelas y barrios organizaban fiestas y juegos. Y así con el tiempo salir a pedir dulces poco a poco se convirtió en una actividad infantil organizada durante la noche de Halloween. Pero, ¿por qué se dice dulce o truco? La idea detrás de la frase es simple. Pide algo, que sería dulce, y si no te dan nada, haces una broma o una travesura, que sería truco. Esa negociación ya existía en las costumbres antiguas, donde si no acogían bien a los que iban pidiendo, podían sufrir pequeñas bromas o burlas. Pero ya la frase dulce o truco aparece a finales del siglo XX como una forma corta y contundente de esa vieja negociación. El truco no era una amenaza seria históricamente. Inicialmente eran travesuras leves, como tirar huevos o hacer ruido afuera de alguna casa. Pero con el tiempo, la sociedad reguló estas prácticas con campañas comunitarias que promovieron que se dieran dulces para evitar el vandalismo. Así la frase consolidó la expectativa: si me das algo, no te haré una broma. Y ese intercambio se volvió el corazón de lo que hoy conocemos como dulce o truco. Hoy en día existen muchos mitos y leyendas sobre Halloween, sobre todo acerca del origen de esta celebración y los personajes que la rodean. ¿Alguna vez escucharon que Halloween fue creado por fábricas de dulces para vender más productos? Aunque esa no es la verdadera historia, sí tiene una parte de verdad. Esta historia se hizo muy popular porque en parte tiene lógica. Los dulces son el centro de Halloween hoy en día. Y las grandes marcas aprovechan cada año durante esta fecha para lanzar empaques y campañas especiales de Halloween. Pero como ya lo mencionamos, el origen de Halloween es mucho más antiguo que cualquier fábrica moderna. Halloween ya existía miles de años atrás, antes de que se fabricaran dulces industrializados. Sin embargo, cuando Halloween llegó a Estados Unidos, al principio la gente daba lo que tenía en casa: galletas, manzanas, nueces, panecillos o monedas. Pero entre los años 40 y 50, y las marcas aprovecharon para promover que se regalaran dulces individuales y empaquetados porque resultaban mucho más seguros, limpios y prácticos. Por otro lado, Halloween también es conocido como Noche de Brujas. Pero ¿en qué momento entran las brujas? Con la llegada del cristianismo a Europa, las antiguas creencias paganas sobre espíritus, druidas y magia empezaron a ser vistas como obra de brujas o del diablo. Así las personas que seguían utilizando amuletos, hierbas o rituales naturales, a pesar de que muchas solo practicaban medicina tradicional o costumbres antiguas. Así, la iglesia comenzó a relacionar el Samhain con una noche de brujas y demonios, en lugar de una simple transición estacional. Por otra parte, se cree que ciertos animales tienen que ver con esta tradición. Muchos de estos mitos vienen del Samhain y de la Edad Media. Por ejemplo, el gato negro se creía que era un protector espiritual en la cultura celta, pero en la Edad Media se asoció con las brujas, pues se creía que eran los espíritus de sus familiares. El murciélago se creía que era un animal de la oscuridad, símbolo del inframundo. Después se decía que si un murciélago volaba cerca durante la noche de Halloween, era un espíritu que andaba rondando por la tierra. El búho se creía un mensajero entre los dos mundos. Después se creía que anunciaba la muerte o la llegada de un alma. El lobo se creía que era un guardián de la frontera entre los vivos y los muertos. Y después se decía que representaba la transformación, lo salvaje y lo espiritual. Estos símbolos, por supuesto, se quedaron como parte de la iconografía de Halloween, a pesar de que en un inicio tenían un significado espiritual y no terrorífico. Como ven, Halloween proviene de otras culturas con otras costumbres completamente diferentes a las nuestras. Y con este video tal vez te cuestiones si quieres o no quieres celebrarlo. Pero si estás pensando en quedarte en casa, te comparto una lista de algunas de las mejores películas de terror mejor calificadas por Rotten Tomatoes. Número 1. Let the Right One In, de 2018, que en Latinoamérica se conoce como Déjame Entrar. Número 2. Alien, de 1979. Número 3. Get Out, del 2017, conocida en Latinoamérica como Déjame Entrar. Número 4, Psycho, de 1960. Número 5, The Silence of the Lambs, de 1991, o El Silencio de los Inocentes. Número 6, y por supuesto, Halloween, de 1979. Ven su favorita o se avientan todas las películas y después me dicen cuál fue su favorita. Muchas gracias por acompañarme a través del origen de esta festividad. Cuéntenme qué otros mitos o leyendas conocen sobre Halloween. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este video y de compartirlo con personas que tal vez les pueda interesar este tema. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.